Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe esta noche. Hoy vamos a estar hablando sobre la agenda legislativa, situación fiscal y otros temas con la diputada Jacqueline Rivera. Ella integra la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Además es abogada y notaria del grupo parlamentario, además del FMLN. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches y un saludo a la audiencia de Gente Ve. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, en esta conversación queremos iniciar hablando sobre el tema de presupuesto general de la Nación 2017, que aún no ha sido aprobado, y queremos ponerle una nota de contexto a cargo de su tocaya, Jacqueline Pérez. En la Asamblea Legislativa, los diputados reiniciaron sus labores y agendaron los temas a discutir en este año, con especial énfasis en el presupuesto general de la Nación. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda, una vez más, la negativa de Arena quedó en evidencia. Nosotros siempre creemos de que debemos de pensar en la austeridad, en el ahorro, debemos de ver cómo buscamos la manera de ahorrar para poder acomodar el presupuesto del 2017. Los diputados del Partido Tricolor continúan buscando excusas para retrasar la aprobación, afectando con ello al pueblo salvadoreño. Obviamente no están los nuevos planes, como aquellos que están vinculados a la inversión pública, ampliar y mejorar los servicios, y obviamente están detenidos ahí las nuevas asignaciones. Esto significa que a una parte importante del sector público que teniendo la posibilidad de mejorar, mientras no se apruebe el presupuesto 2017, no podrán gozar de ese privilegio. Gana se ha sumado a la postura de Arena. Nosotros pues como Gana vamos a seguir exigiendo lo del escalafón, lo del IFA y todos aquellos temas que para nosotros están pendientes. Esto creo que es importante, el tema fiscal también. Mientras tanto, el gobierno ha iniciado el año fiscal con el presupuesto del año 2016, dejando fuera una inversión pública que supera los 980 millones de dólares, destinados a temas como la seguridad pública, el pago del escalafón de empleados de salud, educación y PNC, así como el pago del FODES y otros compromisos. Bueno, veamos la nota que nos pone en contexto el tema de hoy. Diputada, ¿cuál es su valoración con relación a la todavía no aprobación del presupuesto 2017? Bueno, la verdad es que Arena ha tenido una conducta sistemática desde que el FMLN está en el gobierno de negarle cualquier voto que tenga que ver con darle recursos al gobierno y que el gobierno pueda hacer su obra. Y la negativa de Arena, en la medida que ha pasado el tiempo, se ha ido justificando en que Arena mismo ha ido viendo que toda la inversión que el gobierno ha hecho ha tenido efectos positivos. Es decir, se ha reducido la pobreza, se ha incentivado la inversión pública, porque la inversión pública es la que más ha dinamizado la economía en los últimos 7 años. Ha tenido un efecto positivo en el tema de seguridad, porque ha habido una gran inversión no solo en el combate frontal de la inseguridad, sino en la prevención principalmente. Todos los programas sociales que están orientados al tema educativo tienen una dosis significativa de prevención y eso ha tenido un efecto positivo en la gestión de este gobierno. Hoy el próximo presupuesto de este año trae por lo menos de todo su total un 10% de inversión pública para ampliar el aeropuerto internacional de Comalapa, para construir la presa El Chaparral, para construir el nuevo hospital Rosal. Es decir, trae una cantidad de asignación presupuestaria a dinamizar la economía. Arena no le... en la planta Las Pavas también. Para terminar de completar la inversión que trae la reconstrucción de todo el sistema de bombeo de agua que da la planta Las Pavas. Es decir, lo que Arena ha vislumbrado, que el presupuesto que el presidente Salvador Sánchez Serén presentó para el 2017 trae una dosis significativa, mayor todavía, de inversión pública, aún con los cuestionamientos que ellos hacen de que es un presupuesto que no viene ajustado a la realidad. Mira, los presupuestos siempre se hacen
no lo deseable. Lo deseable es que el Estado pueda cumplir con todas las demandas. Lo deseable es que el Estado pudiera cumplir con todas las necesidades del país. Pero lo posible es que el Estado necesita priorizar. Claro. Y las áreas de priorización del Estado están enfocadas en inversión social, que tiene que ver con educación, salud y seguridad, y en inversión pública, que tiene que ver con la dinamización de la economía. Entonces, Arena, cada reunión, cada sesión es una excusa. Antes la excusa del presupuesto que el presidente iba a presentar para Arena, ellos querían que en el presupuesto viniese incorporado el endeudamiento de este año. Para que el presupuesto quedara amarrado a que si Arena no daba los votos, que necesitábamos 56 votos, no hubiese presupuesto. Cuando no logró eso Arena, de que se viniera el endeudamiento incorporado, comienza hoy Arena a abanderar deudas que son históricas de ellos. Hoy quieren pagarle a los veteranos de guerra que ellos en 20 años no le pagaron ni 5, y quieren pagarlos de una vez. Hoy quieren honrar las pensiones del ITFA que jamás han venido incorporadas en el presupuesto, porque el ITFA, así como las pensiones de todos los salvadoreños que están recibiendo pensiones actualmente, es una inversión que debe de salir, un gasto que debe salir de los ahorros de las personas. ¿Por qué el ITFA no tiene recursos para pagar las pensiones? Porque ellos se lo robaron. Hoy quieren incorporar en el presupuesto el pago de las pensiones. La Asamblea Legislativa ya había resuelto el pago de las pensiones para el año 2017, que fue detenida por la Oficina Jurídica de Arena, por la Sala de lo Constitucional. Hoy Arena quiere honrar el escalafón de salud, por Dios. Nunca lo honró totalmente, pero hoy sí está exigiendo honrar. Hoy sí están ellos abanderando esa necesidad. ¿Y cuál es la contradicción? Dice Arena, por lo que decía su jefe de fracción, que queremos que haya austeridad, que haya ahorro. Que haya austeridad y que haya ahorro cuando están defendiendo que se le incremente el sueldo a personeros que trabajan en el sistema de salud, que ganan algunos más de $6,000. A eso se refieren con austeridad y el ahorro que ellos están exigiendo. Hay una contradicción de parte de Arena en el discurso y es evidente, yo de verdad no quiero ser ave de mal agüero, pero es evidente que Arena no tiene la menor intención de que se apruebe el presupuesto. Fíjate qué malintencionada la posición de Arena. Su presidente hace más o menos unas 4 o 5 semanas, dijo que era mejor, y cabal, así lo compré, que era mejor no aprobar el presupuesto del 2017 que aprobarlo. Y no aprobar el presupuesto para el 2017 significa que ni siquiera el 80% del escalafón que ya viene incorporado en el presupuesto se va a poder pagar. Claro. Y no aprobar el presupuesto del 2017 significa que no se podría designar, si es que hubiese de dónde designar, algún pago para las pensiones del IFA. Además no es retroactivo, o sea que si no se aprobó, enero va a ser. Enero se está funcionando con el presupuesto que se asignó para el 2016, o sea, es decir, que ya está, digamos, caminando el año, ya está avanzando el año, y los recursos que el gobierno está usando en este mes corresponden a los que fueron presupuestados para enero del 2016. Entonces, es evidente, Arena, en la medida que vaya viendo que la obra del gobierno va teniendo resultados, que hoy estamos llegando, fíjate que a nivel de región nosotros somos el segundo país con energía más barata. Y la meta es que logremos nosotros en este país producir la suficiente energía que cubra la demanda local, que duplicar esa producción de energía para poder ser exportadores de energía. Aquí se ha instalado el año pasado la planta más moderna fotovoltaica de energía, es decir, aquí se ha hecho una inversión a mediano y largo plazo que va a tener un impacto en la economía de la gente. Esas son cosas buenas. La mayor dinamización de la economía del país ha tenido que ver con el consumo, pero también con la inversión que de parte del Estado y los inversionistas extranjeros han venido a hacer El Salvador. El ministro de Justicia, el comisionado Mauricio Landaverde, explicaba recientemente que la falta de aprobación del presupuesto lo va a limitar a él en también su cumplimiento en el tema de seguridad, porque él explicaba que no iba a tener los suficientes equipamientos, no se iban a seguir mejorando instalaciones, el bono policial que se estaba dando, y en ese sentido lo que entiendo es que están faltando estos votos de
prácticamente de arena y gana para aprobar el presupuesto. Entonces, ¿realmente están apostándole a la seguridad pública? Mira, es que aquí hay un concepto equivocado de combatir la inseguridad. Y el concepto equivocado que tienen es que combatir la inseguridad solo es apostarle a la represión. Pero ellos no comprenden que la apuesta a combatir la inseguridad lleva aparejada el fortalecimiento institucional. La Policía Nacional Civil paga alrededor de 5 millones de dólares en arrendamiento de locales. A lo mejor algunos diputados de Arena quizás tienen algunos intereses en que algunos locales que arrienda la policía son de ellos y quizás por eso no quieren que la policía construya su propia infraestructura. Más de 5 millones de dólares al año se paga en arrendamiento y por casas, por locales que no llenan las condiciones mínimas del policía. La inversión que se está haciendo en los 10 municipios más prioritarios, que hoy ya pasó a 15, donde tiene que ver con una inversión integral para crear espacios donde los jóvenes y los niños estén alejados de la violencia, esa es una inversión significativa que tiene que ver con medidas de combate a la inseguridad. Entonces el concepto que se ha tenido, al menos lo que yo he visto de parte del diputado Gallego, es que ellos quieren que la asignación a seguridad solo se asigne a combate frontal. Pero es que si esas han sido las medidas equivocadas que se han tomado históricamente en este país, combatís el efecto, pero no combatís las causas. Y la inversión principal que este gobierno está haciendo y que el presidente Salvador Sánchez Serén se la ha jugado. Porque no es fácil para un gobierno, como aquí acostumbran a la gente, que la medida que tomas hoy surta efecto mañana, porque como ya mañana son las elecciones y si no tiene efectos positivos mañana, no te impacta en el electorado. La inversión que este gobierno está haciendo en materia de prevención, que sus efectos no van a ser ni siquiera para el siguiente año, ni siquiera para 2 años, sino en un más largo plazo, una inversión millonaria. Y esa es la apuesta principal de combate a la inseguridad. Toda la inversión que se ha hecho en el equipamiento de la policía, en los centros penales, la inversión que se ha hecho en construir las salas de audiencia para no estar sacando a los reos de los centros penitenciarios, todo el bloqueo que se ha hecho a las salidas de señal de teléfono de los centros penales, toda esa interacción que el Estado ha tenido a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública necesita recursos. Y el recurso no se limita al bono, el recurso no se limita a un fusil, el recurso no se limita a un celular, el recurso va en una inversión integral que permita de verdad entrarle a una política de combate a la inseguridad de mediano y largo plazo. Eso ha dicho el plan El Salvador Seguro, dice fortalecer las instituciones. Ya la Fiscalía está caminando un poquito, todavía falta que el órgano judicial se sume porque no va a la misma velocidad. Dice atender a las víctimas del victimario, pero también atender a las víctimas que dejó el victimario, es decir, su familia. Toda esa inversión que se está haciendo, nunca en la historia se había atendido a las víctimas de la violencia en este país, y eso requiere inversión de recursos, requiere también planes que una vez recuperado el territorio, hay inversión pública para que haya una especie de sostenibilidad o autosostenibilidad de la ciudadanía en esa localidad. Entonces, cuando se interpreta que la inversión en seguridad debe limitarse al pago del bono al policía, a equipar al policía y a comprarle celulares y más carros, me parece que es una apreciación bien limitada. La mayor inversión en el tema de seguridad debe de estar atendiendo la prevención, es decir, lo que causa que un niño, que un adolescente ingrese a las filas del mal. Eso es lo que este gobierno está haciendo. Entonces, todas esas acciones, porque esa no es la misma. Lo que se invirtió en el año pasado fue una forma, era otra circunstancia, era otra realidad. Hoy la inversión debe de ajustarse a la nueva realidad de este año. Y si nosotros seguimos aplicando el presupuesto del año pasado, puede ser que la asignación presupuestaria que se hizo para el año pasado, hay que modificarla y hay que pasar un poco más de recursos a otro rubro. Claro. Por eso es importante aprobar el presupuesto. Yo creo que ahí es donde lamentablemente gana se le ha sumado Arena, ¿verdad? No tenemos los 43 votos que necesita y obviamente hay una decisión de obstaculizar la inversión que este gobierno está haciendo en los distintos rubros para el 2017. Ojalá, digo yo, ojalá que no se les vaya a revertir,
porque el tema es que los municipios que están siendo priorizados no son municipios gobernados por el FMLN nada más. La mayor cantidad de municipios son gobernados por la derecha, por Arena, por el PCN, por Gana, y allí se está priorizando en los programas de prevención. Y si no se ajusta a la decisión que se ha tomado para el 2017, seguramente sus efectos no van a ser los mismos. Entonces, ¿a quién afectan? ¿A quién favorecen? Afectan al pueblo, afectan a aquellos jóvenes que ya tienen una inversión inicial, digamos, en su proyecto de emprendedurismo, afectan a las familias que ya lograron recuperar el territorio, afecta a toda la inversión pública que el Estado ha venido haciendo de manera sistemática y que ahora no se va a poder continuar porque tenemos que seguir gestionando como si fuera el año pasado, y es una realidad totalmente diferente. Y es que de verdad, cuando el cuestionamiento que se hace, ¿a quién se afecta? Si en realidad los programas sociales van dirigidos a la población, el tema de la prevención, que son estas formas de reinsertar a la juventud, de poner en otra sintonía a la juventud para que no caiga en el ocio y en la delincuencia, también requiere de recursos. Y si a esto le sumamos otro punto que tiene que ver también con la reciente aprobación del salario mínimo, que ha sido tan adversado. El presidente de la República ha dicho que él va a continuar, ha anunciado diálogo siempre, sí, con la oposición, con la Asamblea Legislativa, para aceptar este tema del salario mínimo, pero también para destrabar o desbloquear los 650 millones de dólares que se necesitan como parte de los bonos para seguir funcionando. ¿Qué esperan ustedes como legisladora, como legisladores, de este diálogo realmente con la oposición y de este tema que obviamente son temas que favorecen a la ciudadanía y que también se están poniendo en tela de duda que se vuelvan a aprobar? Mire, Arena ha tenido una forma de conducir al país histórica, y la forma que le ha convenido a Arena es manteniendo un pueblo analfabeto. Es decir, entre menos conoce la gente sus derechos, menos exige sus derechos, y en consecuencia más posibilidad hay para ser utilizada electoralmente. O sea, ese es un primer punto que Arena quisiera que este gobierno siguiera con la misma conducta. Segundo aspecto, Arena siempre ha creído que la inversión en el tema cultural, por ejemplo. Arena tiene el concepto que la cultura solo es para la gente adinerada. O sea que un niño que vive en un cantón, un niño que vive en una comunidad, un niño que vive en una zona marginal no tiene derecho a tener un espacio de recreación, de aprender algo que tenga que ver con la cultura, de tocar guitarra, de tocar piano, de hacer lo que el joven en esa edad tiene en su sentimiento hacer. Entonces, toda esa inversión que se ha hecho a partir de crear esos espacios de casas culturales que tienen que ver con la priorización de los municipios, tiene un impacto en la sociedad, en la comunidad. ¿En quiénes? En los más pobres. Si aquí no se está beneficiando a personas que tienen ingresos que a lo mejor no le alcanza para la canasta básica, pero que al menos le alcanza para los frijoles, las tortillas, se está hablando de personas que no tienen ni siquiera $1 al día de posibilidad de ganar. El haber aprobado el salario mínimo es una gran noticia para la clase trabajadora, y ojalá, yo esperaría, ojalá que las voces que se han expresado y que han ido a la oficina jurídica de Arena a presentar una demanda de inconstitucionalidad, ojalá que esas voces no tengan eco, porque esta sería como la última demostración de la sala de lo constitucional en favor de quien está. Es decir, la sala de lo constitucional con esta se gradúa. Y no, yo diría no se gradúa, saca una maestría ya a favor de quien está interpretando la Constitución. Yo esperaría que se abstuvieran de declarar inconstitucional el salario mínimo, pero además yo esperaría que la clase trabajadora vaya a defender su derecho también, o sea, es decir, que presione para que esa batalla lograda histórica
inédita en el país. Es primera vez que se le aumenta el salario mínimo en ese porcentaje a la clase trabajadora en este país, porque siempre el Consejo del Salario Mínimo había estado conformado por 2 representantes o 4 representantes de la ANEP y 3 representantes del gobierno. Entonces nunca había posibilidad de llegar a un consenso de incrementar de manera justa el salario mínimo. Entonces, el diagnóstico económico que se hace del año pasado demuestra que la principal dinamización de la economía en el país estuvo sustentada en el consumo. Eso quiere decir que entre más capacidad adquisitiva tiene el ciudadano, más consume. Entre más consume el ciudadano, más vende el empresario. O sea que es ganar, ganar, incrementar el salario mínimo. A mí me parece mezquino de parte de Arena que se oponga cuando en su campaña electoral el candidato de Arena ofreció que iba a incrementar el salario mínimo a más de $300 de lo que se ha incrementado. Lo irónico es que hoy no se acuerdan. Y por eso le pidieron el voto, muchos de los diputados que están en la Asamblea Legislativa de parte de Arena le pidieron el voto a la gente prometiéndole de que ellos al llegar al gobierno iban a incrementar el salario mínimo. O sea que Arena solo opera, solo ofrece y solo hace cuando ellos están en el gobierno. Pero cuando ellos no están en el gobierno, su misión es desestabilizar el gobierno, obstaculizar al gobierno y al final el impacto no es al gobierno ni al partido, sino a la familia salvadoreña. Felizmente hoy conocíamos un comunicado de CONADES, que son microempresarios, parte de este gran empresariado, que ellos sí felicitaban al presidente por el aumento del salario mínimo y no se suman a estas voces de desacreditación, de miedo, de pánico. Una compañera hoy en el trabajo decía de terrorismo mediático para decirle a la gente ya no va a tener empleo, incluso les están haciendo en algunas empresas, les están haciendo firmar a los empleados de que se conformen con $270 porque no les van a pagar más, sino casi los quitan del trabajo. Pero yo creo que aquí esperemos que en el transcurso de enero realmente se lleve a cabo la medida y que, como dice la diputada Jacqueline Rivera, no vaya a ser el bufete jurídico de Arena, la Corte, a aceptar la inconstitucionalidad. Vamos a ir al primer bloque, al primer corte, y al volver vamos a continuar profundizando sobre toda esta situación que está generándose en estos últimos días aquí en el país. Ya regresamos. Bueno, recientemente conocíamos declaraciones de parte de los dirigentes, bueno, en este caso de Luis Cardenal, presidente de la ANEP, adversando la medida del aumento al salario mínimo. Queremos ponerle en contexto con la nota a continuación de Mario Zelaya. Tras el acuerdo del Consejo Nacional del Salario Mínimo de aumentar el salario mínimo de los trabajadores, esto trae consigo una serie de sanciones para las empresas que no cumplan con ese decreto, que ya es ley de la República. Por ello no es raro escuchar que mientras no tengan otra vía, los empresarios tengan que pagar estas alzas salariales a sus empleados. Y habrá que cumplirla. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de cumplir la ley? Cada empresa va a tomar su decisión. Luis Cardenal asegura que el incremento sí se puede ejecutar, pero esto implicaría varias medidas al interior de las empresas. Si para poder pagar el salario dejan de invertir en equipo, en mercadería, en crecimiento, en generar nuevos empleos, pues eso tendrá que ser. Si para pagar el salario hay que reducir el número de trabajadores, eso tendrá que hacer. Incluso, para no ver afectadas las ganancias, los costos del incremento pueden ser trasladados a los consumidores. Al menos, así lo advirtió Luis Cardenal. Si algunas empresas pueden, como dicen que ya está sucediendo, trasladar el aumento del costo a los precios, pues eso va a suceder. Nosotros no podemos ni debemos y somos contrarios a decirle a la gente qué es lo que puede hacer con su libertad, ¿verdad? Pero lo que sí es que sí va a haber consecuencias. El presidente de la ANEP también aceptó que la cantidad de empleados a quienes tendrían que aumentarle el salario mínimo es ínfimo. Sube el salario mínimo y suben todos los demás salarios, porque hay que ajustarlos para mantener la diferencia entre el salario mínimo y los salarios, digamos, de otros puestos de trabajo. Acordémonos que el salario mínimo es el mínimo salario de entrada
que en el sector productivo representan nada más el 12% de los trabajadores. Y al ser solo un 12% a quienes les aumentarían el salario mínimo, esto no debería representar una alza que ponga en riesgo las inversiones o mucho menos desmejorar sustancialmente las ganancias de los empresarios. El 88% de los trabajadores, y lo pueden ver en la planilla del Seguro Social, gana por arriba del salario mínimo. 88% de los trabajadores del sector productivo ganan por arriba. Las dos maquilas que habían anunciado a finales de diciembre pasado su decisión de retirarse del país por el aumento al salario mínimo, estas han desistido, debido a que El Salvador es uno de los dos países con los salarios más bajos en la región. Bueno, por un lado se habla de estas alternativas, digamos, que van a tener el sector empresarial con relación al aumento del salario mínimo, que incluso se habla de decirle a la población, aumentarle los costos del producto X que se venda. Sin embargo, en Nicaragua acaban de... No, en ¿dónde? Estados Unidos. No, acaba de haber un aumento salarial en Guatemala, fue de más de 340 y ficha de dólares. En la región está, excepto Nicaragua, más alto el salario mínimo que aquí. ¿Qué viabilidad hay entonces? ¿Realmente es una situación que pone en jaque a la empresa privada versus trabajadores? Mira, el país tiene un porcentaje alto de empresarios que ya paga más del salario mínimo. Gracias a Dios. Y yo creo que el presidente de la ANEC lo reconoce. Tanto que dice que solo el 12% habrá que nivelarlo. Y si solo es el 12%, ¿por qué están amenazando con cerrar empresas, con subirle el costo a la canasta básica, con despedir gente? O sea, ¿en qué basan la amenaza? La amenaza es la misma que hicieron cuando el FMLN llevó al expresidente Mauricio Funes de candidato. Cuando llevaba a Chafí, cada vez que el FMLN competía a la presidencia, ellos siempre amenazaban que se iban a ver una estampida de empresarios del país porque no creían en el gobierno del FMLN. Es el mismo petate del muerto que hoy sacan. O sea, es decir, hoy iban a expropiar empresas y casas. Que les íbamos a tener de ración a la familia, que les íbamos a quitar sus propiedades, que íbamos a cerrar hasta iglesias. ¿Qué cosas nos inventaron cuando el FMLN ganó la presidencia por primera vez? Y durante el FMLN ha competido en las elecciones. Entonces, no hay ningún argumento válido que pueda dar. La ANEP es la gran empresa la que se niega. La mediana empresa mayoritariamente pagan el salario mínimo, más del salario mínimo, pero es la gran empresa la que se niega, porque ellos no hacen un rol, lamentablemente, de un empresario patriota. El rol de ellos es un rol ideológico. Ellos representan Arena, y como representan Arena, tienen que tener el mismo discurso de Arena. O sea, es decir, yo no le encuentro otra justificación el por qué decir que le van a subir a los costos de los productos y que van a despedir gente, si ellos mismos reconocen que el porcentaje es bien bajo. Es decir, ¿por qué asustar con que los empresarios se van a ir? Y como ya se dijo, los que anunciaron que se iban a ir, ya no se van a ir. O sea, es decir, ¿a dónde va a ir usted a invertir? ¿A Costa Rica, que es más de $400 el salario mínimo? ¿A Guatemala, que está más alto que El Salvador? ¿A Honduras, que está más alto que El Salvador? ¿A dónde se va a ir a invertir? Y son los mismos empresarios que tienen inversiones en este país los que pagan los salarios altos en otro país. Entonces hay un acto de antipatriotismo, diría yo, empresarios que no están por hacer crecer su país, sino que hacen prevalecer su posición ideológica, que se respeta. Aquí cualquiera puede tener la ideología que considere pertinente y que se adecúe a sus principios. Lo que no se vale es que, haciendo uso de ese recurso económico que tienen, hagan una posición política y obstaculicen el incremento del salario mínimo. Y hay una mezquindad. Porque si es que entre más gana el trabajador, más gasta, hombre. Es que entre más capacidad adquisitiva tiene la gente, hay más capacidad de consumo y por ende el empresario tiene la posibilidad de ganar más. ¿Cómo es eso? Esto es como cuando se anuncia que se va a poner un impuesto. Lo mismo, le vamos a trasladar al consumidor. O sea, es decir que al final quien termina pagando la factura es el consumidor. Ahora va a tener un gran rol bien protagónico
la Defensoría del Consumidor, y le hemos puesto muchos dientes a la ley del consumidor para sancionar a aquellos empresarios que de manera irresponsable e ilegal incrementan los costos de los productos. Y aquí el ciudadano y la ciudadana deberá de ejercer una contraloría permanente de denuncia. Si usted el azúcar ayer la compró a 42 centavos y mañana la compra a 43, hay que denunciarlo porque no tiene justificación ese incremento. O sea que en esta batalla estamos involucrados todos y todas. Los trabajadores que se van a ver beneficiados con el incremento y la ciudadanía en general, que no debe de permitir que este tipo de medidas desate una especulación indefinida en los productos de la canasta básica. Muy bien. Y fíjese que yo quería solo recordar, creo que el padre Tojeira, aparte de lo que Monseñor Escobar Alas dijo, el padre Tojeira hacía una remembranza histórica y dice en un editorial, en una entrevista creo que estuvo, y yo me llamó la atención porque ese estudio que el padre Tojeira mencionó lo hizo el PNUD hace 10 años. El PNUD hizo un estudio del costo de la canasta básica de una familia de 4 integrantes. Una familia de 4 integrantes, y dice que hace 10 años una familia de 4 integrantes, para cubrir su canasta básica aumentada, tenía que ganar $500. Hace 10 años. Y él mismo decía, a la velocidad del incremento que la ANEP propone, en el caso del salario mínimo, nos vamos a tirar 20 años para llegar a los $500, que en 20 años ya no van a ser $500, ni ahora ya no son $500, o sea, que incluso $300 sigue siendo insuficiente. Claro. Nadie puede vivir con $300, porque a los $300 tiene que hacerle los descuentos de ley, o sea, al final al ciudadano y ciudadano le vienen quedando como unos $250. Es imposible que una familia con un ingreso de $150 pueda sobrevivir, ni siquiera con lo básico que necesita para la subsistencia. Entonces, hay un acto de la ANEP, y yo hago esa diferenciación, es la ANEP, no es el empresariado, y no toda la empresa privada de este país, gracias a Dios, no toda la empresa privada de este país está representada por la ANEP, y contamos con un buen porcentaje de empresarios que tienen mayor conciencia social y que no nos cabe duda, como los que se pronunciaron hoy, que están anuentes a hacer ese incremento justo para los trabajadores. Bueno, cambiando rápidamente porque nos queda poco tiempo, como diputada de la Asamblea Legislativa, integrante de la Junta Directiva, compártanos un poco de cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para este año 2017 que acaba de arrancar. Bueno, hay varios temas que habrá que retomar, y yo lo decía en otro momento. Y yo hago un llamado a la oposición especialmente, porque aquí fíjese que se hace uso de un concepto de que vamos a entrar a un año preelectoral, y como es un año preelectoral no tenemos que tocar aquellos temas espinosos. Hay por lo menos 3 temas que siguen siendo tabúes, al menos para la oposición en el país, y es el tema de la ley de agua, que no quieren avanzar, que por el contrario las propuestas que se andan mencionando, todo indica que tienden a la privatización, que sería una aberración jurídica si se hace. El otro tema fuerte que hay que entrarle a fondo, no como lo está proponiendo Arena, de que se vaya incorporando como un gasto corriente en el presupuesto general de la Nación, es el pago de las pensiones, es la reforma a la ley de pensiones. La reforma a la ley de pensiones debe ser una reforma integral, que garantice no pagar las pensiones de mañana, sino pagar las pensiones del futuro. Es decir, y que ese fondo para que se paguen las pensiones no puede seguir saliendo de la bolsa de los que nunca se van a pensionar. Según las estadísticas en este país, de cada 10 personas que vivimos en El Salvador y que somos personas laboralmente activas, solo 3 personas tenemos posibilidades de jubilarnos. Es decir, que solo 3 personas tenemos posibilidades de tener pensión cuando termine nuestra fuerza laboral. Pero ¿quiénes están pagando actualmente las pensiones de los jubilados? Las estamos pagando todos, los que se van a pensionar y los que no se van a pensionar. ¿Qué se deja de hacer cuando se invierte el dinero de pago de pensiones? Se deja de construir una unidad de salud, se deja de construir una escuela, se deja de contratar médicos, se deja de contratar maestros, se deja de construir una calle. Es decir, que estamos sacando del dinero que el Estado debe de usar
para hacer más inversión social, lo estamos usando para pagar pensiones. ¿Cuál debe de ser la propuesta? Que las pensiones se paguen ellas mismas. Es decir, que del ahorro de los jóvenes de hoy, le paguemos a los viejitos de hoy, para que nosotros los viejitos del mañana nos paguen los jóvenes de mañana. No hay otra manera de abordar ese tema, pero aquí hay miedos porque esos no son temas muy populares, son temas antipopulares. Es decir, usted tiene el temor de que si usted toma una decisión de esa, como los medios de comunicación se encargan en hacer una gran campaña de que aquí le van a expropiar sus ahorritos de las pensiones y que incluso personas que nunca han ganado, nunca han tenido un trabajo formal, le impacta la campaña y en el cantón le dice, es que nos van a quitar lo que tenemos ahorrado, cuando no se tiene ahorrado nada, porque la campaña mediática sataniza. Es decir, que en la medida de que no le entremos a fondo a ese tema, en esa medida nosotros, este país va a llegar a un momento que no vamos a tener capacidad de pagar ni siquiera la mitad de las pensiones. Esto es una bola de hielo, una bola de hielo que cada que rueda se hace más grande. Y si no tomamos una decisión de reformar el sistema, porque este es un sistema colapsado, hasta Monseñor Escobar Alas dijo que este es un sistema injusto, dijo, y que fue un error aprobarlo. Y él mismo mencionaba cuáles fueron todas las maravillas que le presentaron a la gente cuando aprobaron el sistema. En Chile ya lo hicieron para atrás. En Chile ya lo retrocedieron, y que conste que nosotros copiamos el de Chile íntegro, o sea, así lo trajimos a El Salvador. Y yo quisiera preguntarle a esas organizaciones civiles que dicen representar a la sociedad civil, ¿qué dijeron cuando les quitaron las pensiones de un solo plumazo y nos privatizaron? ¿Qué dijeron? ¿Cuándo se pronunciaron? ¿Hubo debate, como hoy exige Arena, que debe de haber una mesa técnica y que si no se discute técnicamente entonces, no se reforma? Ley de agua, reforma de pensiones. Ley de agua. Y el otro tema que hay que entrarle, no es popular, es reforma a la ley del escalafón de salud. Mire, esa ley, además que está siendo implementada de manera desnaturalizada, porque si la ley se aplicara como fue pensada, no escrita, porque no está así escrita, pero como fue pensada era que el empleado que merece ser incrementado en su salario es aquel empleado sobresaliente, hombre, el empleado que sobresale ante los demás, el empleado que da más de lo que le exige el trabajo, el empleado mejor evaluado, así decía la ley, pero hoy aquí le incrementan a todos. Hay empleados que ni llegan, hay empleados que no trabajan, hay empleados que solo incapacitados pasan, hay empleados que tratan mal a la gente y a todos se les incrementa. Entonces, hay que entrarle a una reforma a la ley del escalafón de tal forma y ponerle límites. Y ponerle límites y también ponerle filtros, ponerle candados que permita estimular, porque esa es la idea, estimular, motivar a que el empleado cada día dé un mejor servicio. A mí me parece que esos son 3 temas y tenemos que entrar al 4º tema, que es una reforma a la estructura fiscal. Hay que hablar de darle vuelta, de revertir este sistema tributario regresivo que tiene el país, y hay que apostarle a que en la medida de lo posible vayamos transitando a un sistema progresivo donde el que gana más pague más y el que gana menos pague menos. Esos son temas polémicos. Que no haya evasión fiscal. Y hay que combatir la evasión, es decir, delitos que vayan, a reformas al Código Penal que vayan cerrando los portillos de la evasión. Hay que apostarle. Mire, si Arena se queja que poquito vamos a recaudar este año, yo le invito a Arena, apruebe la ley de cobro coactivo, apruebe las reformas al Código Penal, apruebe las reformas al Código Tributario que permitan ir cerrando los portillos de la evasión y la elusión. A mí me parece que esos son como los 5 grandes retos que ojalá este año pudiésemos al menos avanzar en la mayoría de ellos. Bueno, ya se nos terminó. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti y a la audiencia, de verdad, por la invitación. Y sobre todo a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que mañana a las 7 de la mañana esta entrevista estará en retransmisión y a las 7 de la noche les invitamos a una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones. Buenas noches.